Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Argentina, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, convocó para el 22 de este mes a una sesión especial del Consejo del Mercado Común. La resolución fue comunicada este martes, pocas horas después de que el canciller uruguayo solicitara formalmente ese encuentro en una carta que dirigió a su colega Felipe Solá. En esa reunión, esa que se viene, según trascendió, el gobierno de nuestro país va a presentar una propuesta concreta, escrita, de flexibilización del acuerdo de integración. Esa vieja aspiración de Uruguay, que esta administración ha tomado como una de sus banderas principales, fue la que provocó antes de Semana de Turismo un roce verbal entre el presidente Luis Lacalle Pou y su par argentino, Alberto Fernández. Recordemos, el viernes 26 de marzo, en la cumbre del Mercosur organizada para celebrar los 30 años de la firma del Tratado de Asunción, Brasil y Uruguay coincidieron en la propuesta de reformar la normativa interna para que los países miembros puedan negociar acuerdos comerciales con terceros sin tener que pedir permiso a los otros socios. El presidente Lacalle Pou lo planteó de manera muy directa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Esas expresiones, corset, lastre, molestaron al presidente Fernández, que reservó un pasaje de su discurso de cierre de la cumbre para responder al mandatario uruguayo. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. ¿Qué salida tiene el bloque después de esta controversia? Ustedes saben, aquí en Perspectiva ya profundizamos en la visión del gobierno argentino sobre este tema. Fue el lunes 29 de marzo, cuando entrevistamos a Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería en Buenos Aires. Bueno, hoy volvemos a Argentina, pero para recoger otro punto de vista, el de una experta de larga trayectoria, de largo conocimiento de estos asuntos. El contacto es concretamente con Beatriz Nofal, doctora en Economía, que en el gobierno de Raúl Alfonsín fue subsecretaria de Desarrollo Industrial y desde ese cargo negociadora principal del programa de integración entre Argentina y Brasil que precedió al Mercosur. Más tarde fue diputada nacional por la Unión Cívica Radical entre los años 1999 y 2002. Luego, entre 2006 y 2010, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones del Ministerio de Economía. En el gobierno de Mauricio Macri fue representante especial para asuntos relativos al Grupo de los 20 de la Cancillería. Ha sido además asesora de organismos internacionales y desde 1989 dirige con interrupciones su propia consultora EcoAxis. Beatriz, bienvenida. Es un gusto recibirla en el programa. Para mí es un gusto enorme estar acá y bueno, aprovecho para saludar a todo el pueblo de Uruguay. Beatriz, usted, decía yo, ha venido siguiendo muy de cerca al Mercosur desde antes que naciera, en realidad. ¿Puede contarnos a propósito de aquellas vivencias, por lo menos así en una síntesis muy apretada? Bueno, rápidamente, yo antes de regresar a la Argentina, yo me había ido a estudiar afuera, me fui en el 76 y empecé a mi carrera afuera. Mi primer trabajo fue en el Banco Mundial y el segundo, mientras estaba en el banco, me presenté a una cátedra por concurso en MIT. La gané para enseñar economía del desarrollo y además yo propuse dar un curso sobre comercio, industria y regiones, que comparaba la industrialización de América Latina con la de Asia, bueno, etcétera. Pero siendo faculty tuve oportunidad de dialogar con profesores, algunos de los cuales son premios Nobel en el mundo, porque uno tiene acceso al Faculty Club. Y me acuerdo que antes de cuando me invitaron a volver a contribuir al gobierno de Alfonsín con el argumento de que los economistas estaban especializados en cuentas públicas e inflación, había pocos economistas especializados en crecimiento en crecimiento y comercio internacional, me invitaron a participar y yo acepté
Me acuerdo que antes de venir tuve un par de charlas, una con Stanley Fischer, que luego fue presidente del Banco Central de Israel, con Rudiger Dombusch, y otras con Paul Krugman y Lester Thurow. De Stanley Fischer y de Rudiger Dombusch, los dos fueron absolutamente enfáticos que el camino del desarrollo, eso fue antes de que yo regresara en julio del 85, pasaba por el libre comercio con Brasil y la mayor integración con el mundo para Argentina. Y con Lester Thurow tuvo una enseñanza que hoy es una enseñanza tremendamente de actualidad y que impulsó, digamos, de alguna manera fue uno de los motivos fundacionales del Mercosur. Enseñaban una clase de desarrollo económico internacional, tanto Krugman como Thurow. Thurow era el dean de la Escuela de Negocios y ha escrito muchísimo, un economista muy, muy famoso, ya es muy grande, no sé si vive todavía. Y me acuerdo que cuando terminó la clase les pregunté una característica que diferenciaba a los países desarrollados de los subdesarrollados. Y Lester Thurow me dijo, estaba al lado Paul Krugman, mira Beatriz, los países desarrollados tienen empresas multinacionales, dicen, no sé si, dice, para ustedes, dice, ustedes si quieren desarrollarse tienen que por lo menos desarrollar empresas regionales. Ahora, ¿quiénes son las empresas que más han aprovechado el espacio regional, además de algunas multinacionales como el tema automotriz? Son los unicornios tecnológicos, de los cuales Uruguay también tiene, porque estos unicornios pueden salir a captar capital y financiamiento del exterior e incluso hacer una suscripción primaria de acciones, porque tienen acceso al mercado regional y que porque se han potenciado. La Argentina tiene un gran ejemplo, cuyo fundador y accionista reside en Uruguay, que es el caso de Mercado Libre, pero hay muchos otros. Entonces, esta fue, además de las razones de Alfonsín, Alfonsín quería estabilizar la democracia y por eso necesitaba más cooperación, esta y otras razones económicas, la posibilidad de desarrollar industria especializándonos intrasectorialmente en ciertas variedades de productos, como lo hacía el mundo desarrollado. Eso es un poco la contribución de Krugman a la economía internacional, el comercio y las ganancias de productividad a través del comercio intrasectorial y las economías de especialización y de escala. Bueno, y la tercera era fortalecer el poder de negociación internacional, que sigue siendo válida, aunque tengamos brechas de concreción en todos estos campos. El viernes 26 de marzo, justo en las horas previas a la cumbre por los 30 años del Mercosur, usted publicó una columna en la prensa, salió en Clarín, ¿no?, en la que sostuvo que sí, el Mercosur enfrenta su encrucijada más difícil. De nuevo, en síntesis, ¿por qué pensaba eso? Creo que porque hay una serie de factores. Primero, el Mercosur tiene, digamos, problemas irresueltos en su agenda interna. O sea, todavía tenemos, por ejemplo, no tenemos una zona fitosanitaria común, hay un montón de barreras no arancelarias, etc. Pero hoy las principales diferencias están en la visión sobre la inserción en el mundo, lo que sucedió en la reunión, los presidentes del Mercosur el 26 de marzo lo muestran, pero además en un momento donde la región está azotada por la crisis del COVID, más intensamente, pero lo mismo Uruguay, Argentina y Paraguay. Y bueno, y es cuanto más juntos deberíamos actuar coordinadamente para enfrentar esta crisis y enfrentar un mundo que el mundo ha cambiado sustantivamente y va a cambiar mucho más. O sea, el mundo no va a ser igual. Ya el mundo venía con un multilateralismo debilitado, con un regionalismo debilitado, el Brexit, la reformulación del NAFTA, etcétera. Ahora con riesgo de proteccionismo, o sea, hemos visto que hay países, la restricción en las exportaciones de vacunas, etcétera. Entonces, el mundo, y además, bueno, hay todo un cuestionamiento sobre si el modelo de desarrollo asiático, ¿no?, el que se insertaron en grandes cadenas globales de producción industrial, es viable en la era de la tecnología y la automatización, donde esa cantidad de empleos rutinarios que se generaban en la industria no están disponibles porque con los robots, ¿no?, se han automatizado esas tareas. O sea que aun cuando la industria se está trasladando o se ha trasladado a otros países, los procesos de automatización no tienen el mismo beneficio en términos de generación de empleos de clase media que tenían anteriormente. O sea, hay todo un cuestionamiento enorme y además el COVID está haciendo volver el nearshoring, o sea que los procesos se localicen más localmente. Entonces eso requiere realmente
que el Mercosur requiere un profundo diálogo en Mercosur y requiere un ayornamiento de su estrategia. Enseguida vamos a volver a eso. Vamos a volver a eso, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó, ¿no? Lo que pasó en estos días. Exacto, y la exacto. cumbre esta que se anuncia para el 22 de abril. Pero antes, termino de preguntarle por esa columna en el diario Clarín. Pese a su preocupación por el momento actual, allí usted hace un balance positivo de los 30 años del Mercosur. ¿Cuáles son las razones para esa visión optimista, entre comillas, sobre lo que se ha recorrido y hecho? Primero, el Mercosur es una política de Estado de la democracia en la región y eso es enormemente positivo. Eso no significa que política de Estado que no haya cambios, que sea inmutable. El Mercosur ha tenido cambios desde sus orígenes. Lo que sí significa es cierta continuidad en la integración. La esencia de la integración es el libre comercio entre los socios. O sea, cierta continuidad, previsibilidad para poder atraer inversiones en función de ese gran mercado. Y diálogo entre los líderes, porque el mundo cambia, y entonces las estrategias quizás del Mercosur para insertarse en el mundo y para desarrollarse tienen que ayornarse. Así que se requiere diálogo sin dogmas, sin tenazas políticas, sin tenazas por divergencias económicas. Las divergencias pueden existir, pero mientras seamos países democráticos, el diálogo tiene que permanecer. Y es importante el diálogo entre los líderes, no solo el diálogo entre los funcionarios y los técnicos que colaboran. Eso como primera razón. Como segunda razón, en realidad el Mercosur contribuyó enormemente no solo a la democracia, a la creación de una zona de paz, sino por el crecimiento del comercio intrazona y las inversiones extranjeras directas. Le menciono algunos números. En 1986, cuando pensamos el proceso de integración con Brasil, el comercio entre los países miembros era alrededor de 2.600, 2.700 millones. El año pasado, intra-Mercosur, entre los socios, llegó a 39.000 millones. Había llegado un pico en 2011 de 55.000 millones. Desde 2011 ahora ha venido contrayéndose o amesetándose. La inversión extranjera directa también, $1.000 millones en la región en el año 86. Actualmente está ahora un poco menos por el COVID, pero antes del COVID estaban alrededor de $80.000 millones, y habiendo llegado a un pico de $111.000 millones también en 2011. Entonces, el crecimiento del comercio y la inversión extranjera directa ha sido significativo, se ha visto amesetado y se ha retraído como consecuencia de las crisis macroeconómicas en el Mercosur y en particular en Argentina y Brasil, como consecuencia de desequilibrios macroeconómicos agravados por shocks externos. Fue el caso de la crisis asiática que explotó con la devaluación en Brasil en 99 y la crisis económica financiera de Argentina en 2001-2002. Y luego pasó con la crisis internacional 2008-2009 que terminó afectando a la región porque terminó impactando en China finalmente, en las exportaciones de China y en la demanda de China de materias primas, terminó afectando a la región y el crecimiento de la región y los precios internacionales que al ser todos exportadores de commodities agrícolas nos impactan enormemente en el crecimiento a partir del 2011. Si uno compara otra cifra, le voy a dar para ver cuál es el origen, si el problema es el Mercosur o el problema es la falta de dinamismo en el crecimiento de los socios, en particular de los socios de mayor tamaño. Cuando se constituye el Mercosur como unión aduanera, que no era lo que se había pactado entre Brasil y Argentina previamente, pero eso si quiere lo hablamos luego, cuando se constituye en el 94, los 4 países del Mercosur tenían un PBI, un Producto Bruto Interno Doméstico, 52% más grande que el de China. En la actualidad China es un 350, 360, hay que ver cómo quedamos después del COVID. Puede ser hasta 400% más grande que los 4 países conjuntos del Mercosur en términos de tamaño económico. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, no solo nosotros nos achicamos, sino que nuestros competidores crecieron enormemente. Y la pregunta es, ¿China creció porque firmó acuerdos de libre comercio con todo el mundo? ¿O China creció porque tuvo una estrategia de desarrollo que mezcló par y paso? Porque China no es un país totalmente abierto. La apertura con la estrategia, no desarrollo. Si no tenemos o sea, el Mercosur no es un sustituto por
políticas domésticas. Sí tenemos buenas políticas domésticas y tenemos una estrategia de desarrollo y la potenciamos conjuntamente. El Mercosur fortalece eso, el espacio económico ampliado. Pero no es un sustituto. Ese punto es muy interesante y supongo que va a figurar ahora en la segunda parte de esta entrevista cuando veamos los dilemas que están planteados en este momento y las salidas que hay, o las salidas que usted entiende que habría que recorrer a partir de estos desentendimientos. Hacemos una pausa. Ya volvemos con la doctora en economía Beatriz Nofal, experta en asuntos de integración, experta en el Mercosur, porque ha sido una especie de acompañante de todo este proceso. Nos interesa conocer cuál es su visión de este reclamo, por ejemplo, de Uruguay y Brasil, el de la flexibilización, cómo se resuelve, dónde tiene que poner sus prioridades el Mercosur de ahora en adelante, teniendo en cuenta el contexto. Ya volvemos. La cumbre por los 30 años del Mercosur, justo antes de Semana de Turismo, hizo mucho ruido en la agenda política regional por el cruce que se dio entre el presidente Luis Lacalle Pou y su par Alberto Fernández en torno a la flexibilización de las normas comerciales del bloque. ¿Qué salida hay a partir de esta controversia? Estamos conversando esta mañana con Beatriz Nofal, doctora en economía, una experta en Mercosur que incluso participó en su génesis, porque estuvo en la negociación de los tratados Argentina y Brasil, que después derivaron en un acuerdo de 4. Beatriz, le propongo que vengamos a lo de estos días y por lo menos brevemente tener de su parte una visión del cortocircuito Lacalle Pou Fernández del viernes 26 en torno a la flexibilización y sobre todo a la forma como lo formuló el presidente uruguayo. ¿Cómo lo vio? Yo prefiero, digamos, o sea, me dolió ver los presidentes donde ese fuera el nivel de diálogo, o sea, no, me dolió y me hizo mal porque sigo creyendo y no es un tema de creencia, que, digamos, el Mercosur es nuestra mejor estrategia de integración al mundo. Ahora, ¿qué Mercosur? Yo creo que antes, el Mercosur hoy enfrenta una disyuntiva estratégica. El entredicho en sí mismo no lo quiere comentar. No, porque está la discusión de si el problema fue una cuestión de términos, ¿no? De cómo lo expresó el presidente Lacalle Pou, por ejemplo, ¿no? Si faltó delicadeza. No, bueno, pero tampoco fue buena la respuesta. O sea, en todo caso, lo que yo creo y lo que quiero hacer y tratar de contribuir, y he venido haciéndolo en todas las instancias, es esclarecer el futuro del Mercosur y contribuir a un mejor debate sobre el Mercosur que queremos, entendiendo cuáles son las alternativas y cuáles son las mejores opciones y hacerlo sin ningún tipo de dogmatismo. Me parece muy bien. Antiojera ideológica. Me parece muy bien y eso creo que es lo que va a estar bueno de esta entrevista, pero vayamos de a pasitos. El concepto que expuso Lacalle Pou el viernes 26 no es nuevo. Hace años que Uruguay siente al Mercosur como un corset. Ese diagnóstico, la necesidad de una flexibilización existe desde el gobierno del doctor Jorge Valle, de 2000 al 2005, y se mantuvo después en los 3 gobiernos encabezados por el Frente Amplio. ¿Por qué Argentina no acepta ese pedido? Porque no estamos hablando de una postura justicialista solamente. En el gobierno de Macri tampoco hubo novedades en esta materia. Yo no sé por qué Argentina no acepta. Lo que le puedo decir es que la flexibilización, primero entendamos qué es flexibilización. Uruguay cuando plantea, por ahí usted me lo puede responder porque no está claro, si Uruguay quiere flexibilizar la negociación externa para Uruguay poder negociar un acuerdo con terceros países, por ejemplo China, pero para exportar a China, pero a su vez para que los productos de China entren al mercado de Uruguay o entren al mercado del Mercosur. Es una buena pregunta. Precisión hasta ese punto no tenemos. Lacalle Pou, por ejemplo, en la propia cumbre... diferente. Claro, sí. En la propia cumbre ejemplificó, perdón, por dónde viene la inquietud, mencionando algunos de nuestros productos de exportación importantes, agropecuarios, por ejemplo, dijo, llegan a los mercados asiáticos en inferioridad de condiciones frente a productos de otros países competidores como Australia o Nueva Zelanda que tienen acuerdos comerciales especiales con China. Lo que estaba diciendo es, el Mercosur no hace un acuerdo con China, esto se demora y nosotros, Uruguay, se ve perjudicado, ¿no?
Bueno, las condiciones nosotros de acceso, primero China hoy tiene un conflicto comercial, Australia tiene un conflicto comercial enorme con China y se han levantado barreras arancelarias de los dos lados, no obstante que hay un acuerdo de libre comercio. Segundo, las condiciones de acceso nuestro al mercado chino nunca van a ser tan favorables más allá del arancel, porque geográficamente, o sea, Australia y Nueva Zelanda tienen una localización privilegiada para acceder al mercado chino. Nosotros tenemos que recorrer una gran distancia, ¿no? Y en un mundo donde en algún momento le van a poner un precio de carbono al transporte. Así que por eso la importancia, además, en ese mundo donde se está discutiendo esto, ¿no? De tener un barrio de calidad, ¿no? Como es el nuestro, y de tener un barrio que crezca. Pero déjenme... yo le hice una pregunta, si Uruguay, que no está claro y es muy importante, porque Uruguay sí podría, supóngase que haya consenso en la reunión del 22 y se lo deje a Uruguay negociar con terceros países, que yo digo no es la mejor alternativa porque la disyuntiva estratégica que tiene el Mercosur, mucho antes que flexibilizar, es sincerar qué tipo de integración los líderes se comprometen, si van a perfeccionar la unión aduanera que establecieron imperfecta en 1994 para luego avanzar hacia el mercado común, que era el objetivo del Tratado de Asunción, que en 4 años iba a ser el mercado común, o si lo van a reformular en zona de libre comercio para que cada país recupere el manejo independiente de su política comercial externa. Pero no solo externa, lo vamos a recuperar en esa opción también internamente, es decir, vamos a recuperar en el contexto del mercado ampliado regional, si un país subsidia o si una empresa hace dumping, el manejo de los instrumentos de defensa de política comercial que hoy no están vigentes porque suponemos que la unión aduanera es para terceros mercados, no para dentro. Antes de seguir, capaz que conviene repasar conceptos, área de libre comercio, unión aduanera. El área de libre comercio es una modalidad de integración que implica que entre los países miembros se suprimen las barreras arancelarias y comerciales para la circulación de mercancías, ¿no? Básicamente es eso. Exacto, de bienes y servicios sin barreras entre los socios. Eso es lo que es la esencia de la integración en cualquier forma de integración. Lo que tienen y después viene la unión aduanera, que es la unión aduanera es un área de libre comercio que además tiene una tarifa exterior común, ¿no? Y el compromiso de negociar conjuntamente, porque si un país negocia individualmente, cambia el arancel, inmediatamente cambia la preferencia arancelaria y se licúa esa preferencia arancelaria y cambia de facto, el arancel deja de ser común. Si Uruguay negocia un acuerdo con China, el arancel deja de ser común, o sea, no tiene el mismo arancel que los otros para China. Entonces, por eso es que la unión aduanera requiere política, eso... Se dice que el problema es la resolución 32. No, eso está en el Tratado de Asunción. Digamos, requiere política comercial externa común y negociación externa conjunta. El mercado común, además, requiere libre movilidad de capital y trabajo. Y la unión monetaria, una moneda común. Nosotros, el acuerdo de Mercosur lo tenemos inscrito en la Organización Mundial de Comercio. Y el artículo 24... define claramente qué son zonas de libre comercio y qué uniones aduaneras y refiere además a la unión aduanera de la Unión Europea y del Mercosur en el mismo artículo. O sea, nosotros estamos inscritos como unión aduanera. Por eso es que el Mercosur... Pese a que no somos unión aduanera, pese a que somos una unión aduanera muy imperfecta. Claro, pero por eso es que tenemos que decidir si hay tres... El Mercosur se constituye con el objetivo de mercado común en 4 años, que era utópico, porque Brasil lo quería. Es más, el arancel externo común refleja la estructura de protección que en ese momento Brasil se daba, que implicaba una rebaja respecto de lo que tenía previamente. Cuando se firma el Tratado de Asunción y se firma luego en el 94, cuando no se puede llegar, en el 91 el Tratado de Asunción y en el 94 la unión aduanera imperfecta, el papá del actual presidente era presidente de Uruguay. O sea, Uruguay adhirió a eso. Y Brasil, hasta Bolsonaro, Brasil fue el principal defensor de la unión aduanera. O sea, Brasil y del arancel externo común. Hubo instancias que Argentina quería, digamos, otros grados de libertad y no con otros gobiernos y no se quiso. Entonces, el tema que tenemos que definir es si vamos a perfeccionar la unión aduanera y avanzar hacia el mercado común y nos damos un programa
programa de consolidación del libre comercio intrazona, de coordinación macroeconómica, de avance en algunas políticas, digamos, comunes. O si lo reformulamos en zona de libre comercio, esa es la disyuntiva estratégica que tienen que resolver en Mercosur. Hoy parece que Argentina cree que una mejor opción es perfeccionar la unión aduanera y avanzar hacia el mercado común. Sin embargo, esa opción, en 30 años de construcción del Mercosur, no la hemos podido llevar a la práctica, no se ha podido implementar, porque eso requiere cierto grado de políticas comunes y cierta construcción de instituciones que en el Mercosur ha sido muy difíciles de realizar, en parte porque nosotros representamos 10% de las exportaciones para Brasil de sus exportaciones totales, o sea, es muy difícil que el país grande renuncie a grados de libertad en la formulación de su política interna si la interdependencia económica y comercial es más grande. Cuando hicimos la entrevista el 29, el lunes 29 con Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, él decía: si Uruguay firma un acuerdo de libre comercio con China y tiene la frontera abierta de Argentina, Brasil y Paraguay para los productos que China produzca vía Uruguay, nosotros perdemos una enorme capacidad productiva frente a bienes de China que pueden inundar el mercado. Esa era una de las inquietudes. ¿De algún modo sintoniza con lo que usted planteaba hace unos minutos? Sí, por eso, sí, el acuerdo con China, pero si es solo para exportar a Uruguay y hacia el resto del Mercosur, digamos, existen barreras grandes, como es el caso de Chile. Chile pero entonces ya no es miembro pleno de Mercosur, por eso digo, es una cosa o la otra. Chile no es miembro pleno de la Unión Aduanera, Chile tiene un tratado de libre comercio con Mercosur, y Chile tiene acuerdos de libre comercio con China, pero los productos los productos chinos entran al mercado de Chile, pero no pueden ir a los países de Mercosur sin tributar arancel. Cláusulas de origen específicas para ese acuerdo para evitar la triangulación. Por eso es que, digamos, me parece que este es un debate que tal como ha sido planteado, no es constructivo. Neme decía en la entrevista: lo que yo creo cuando se habla de flexibilización es que es una palabra demasiado general. Escríbala, presente una propuesta. La administración pública se maneja por escrito, no es oral. ¿Qué quiere decir flexibilización?, preguntaba Neme, y después seguía en esa idea, ¿no? Que se escriba qué es lo que se quiere hacer, a dónde se quiere llegar, evaluaremos los impactos que tiene en la región esa política y entonces podremos decir, seguimos juntos o no nos conviene seguir juntos. Consideremos el potencial acuerdo con tal país por tales razones. Le exigía, digamos, precisión al gobierno uruguayo. No, bueno, sí, lo mismo, es muy fácil exigírselas al gobierno de Uruguay, se las tendríamos que haber exigido a Brasil, porque Brasil fue el que planteó esto en enero del 2019, cuando fue el presidente Macri a Brasil, el presidente Bolsonaro y el entonces canciller Araújo dijeron que querían modernizar al Mercosur y la modernización pasaba por la flexibilización. Y yo le digo que en Argentina había en ese momento en el gobierno cierto grado se hablaba de flexibilización. Hubo una conferencia en la Universidad Torcuato Di Tella en la que yo participó el entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Yo ya no estaba en la Cancillería Argentina como Sherpa de G20 y me acuerdo que yo dije esto, que antes que flexibilizar no está claro qué es, y lo que tienen que definir, porque el comercio internacional se maneja por reglas. Nosotros tenemos un orden internacional basado en reglas. Algunas de ellas en relación al comercio internacional en un organismo multilateral como es la Organización Mundial de Comercio. Ahí no existe la palabra flexibilización. El artículo 24 dice, uno es una unión aduanera o una zona de libre comercio. Puede darse un programa de hasta 10 años para completar y da los requisitos, que el requisito básico es comercio sustantivo liberado entre los socios y no subir barreras para terceros, no discriminar más contra terceros. Entonces nosotros tenemos que elegir si somos uno o si somos lo otro. Perfeccionar la unión aduanera en la práctica se ha visto que es un camino muy difícil de completar, por lo cual yo creo que en la circunstancia actual, dado que 3 países socios del Mercosur, como son Brasil,
Uruguay y Paraguay quieren flexibilizar algo que la negociación externa, algo que no, en las reglas del comercio internacional no existe, la única forma de flexibilizar es redefinir. El Mercosur, en una primera instancia, entonces, se va a consolidar, es reformular una zona de libre comercio. Si usted se planta frente a esta reunión que va a haber, la reunión del Grupo Mercado Común, ministros de Economía, ministros de Relaciones Exteriores, el 22 de abril, donde, según se anticipa, Uruguay va a presentar por escrito sus aspiraciones en materia de flexibilización. ¿Cómo ve esa instancia? ¿Usted entiende que es una discusión que no tiene sentido? ¿Que antes hay que tomar otro tipo de decisiones? Yo creo que la decisión, la flexibilización no está claro qué es, y no es para Uruguay. Vuelvo a insistir, Brasil dice eso. Entonces, Brasil, que fue el que siempre defendió el mercado común, yo le doy un antecedente histórico. Cuando nosotros negociamos, yo negocié desde el comienzo hasta el cierre del Tratado de Integración, desde el comienzo de los acuerdos. En el 86, yo me incorporé en el 85 en el gobierno, en el 86 tenemos la primera reunión de negociación con Brasil, que la hacemos en una quinta en las afueras de la ciudad, y Brasil viene y nos dice, en ese momento ellos tenían el plan cruzado, una gran expansión de la demanda interna, que necesitaban alimentos y energía, y contra eso nos querían vender bienes de capital porque la Argentina se había desindustrializado durante el proceso militar. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, a lo cual yo les respondí en su momento, bueno, nosotros les podemos vender alimentos y energía, pero también bienes de capital. Si quieren vendernos bienes de capital, hagamos un acuerdo de libre comercio en bienes de capital. La historia del mundo enseña, tanto en la Unión Europea con el acuerdo del carbón y el acero, como antes que yo viniera, Canadá y Estados Unidos empiezan negociando un acuerdo de libre comercio automotriz, que estos procesos de integración y de construcción de confianza empiezan de esa manera. Cuando yo le propongo eso, el resto de mis colegas, el entonces ex secretario de Relaciones Exteriores y subsecretario de Negociaciones Comerciales, me llaman afuera y me dicen, Beatriz, ¿vos sabés lo que estás haciendo? Me dice, nos van a inundar de Brasil con máquinas y nosotros no. Yo le dije, mira, si todo lo que estudié y enseñé, estudié en Europa y en Estados Unidos y enseñé en MIT, ¿es cierto? Brasil nos va a mandar ciertas variedades de máquinas más sujetas o más cuya ventaja competitiva es la economía de escala, y nosotros otras cuya ventaja competitiva sea la customización. Fue tremendamente exitoso porque por primera vez en la historia logramos abrir el mercado de Brasil a la exportación de manufacturas, que estaba totalmente cerrado. La Argentina exportó el sector de máquinas y herramientas, que además producía control numérico en la Argentina, exportó cantidades de máquinas. Luego, en los 90 pasó otra historia, digamos que ese sector se deprimió precisamente por las importaciones de China con un dólar, con un peso sobrevaluado en relación del dólar. Entonces, bueno, pero inicialmente fue un éxito. Luego negociamos el acuerdo igual de alimentos, que era un acuerdo sectorial, y luego yo negocié el acuerdo automotriz, que cambió la historia. Cuando negociamos esos tres acuerdos y había confianza, estábamos en condiciones de hacer un tratado de integración más amplio. Y yo le sugerí a Brasil, en ese momento la delegación de Brasil la dirigía Frank Thomson Flores y su segundo era Samuel Pinheiro Guimaraes, que luego fue canciller de Brasil en la época de Lula. Les ofrecí ir y hablar con Canadá con Canadá para entender por qué Canadá estaba negociando no un mercado común como era la Unión Europea, sino un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Cuando fui a Canadá, la gran lección que obtuve y que volví, y de alguna manera eso explica por qué en el Tratado de Integración no negociamos ni una zona de libre comercio ni una unión aduanera, sino un espacio económico común a 10 años sin definir qué era porque los canadienses me enseñaron a mí que era muy difícil armonizar la política externa y mucho más la interna con un país que tenía vocación hegemónica como era Estados Unidos. Entonces yo me di cuenta que a Argentina nos pasaría exactamente lo mismo. Entonces cuando Brasil quería un mercado común y una unión aduanera, quedó el mercado común en el tratado como un objetivo de largo plazo, pero el objetivo del trabajo es un espacio económico común a 10 años de plazo, porque no sabíamos, Brasil no quería que se llamara zona de libre comercio y nosotros no queríamos que se llamara unión aduanera. Eso, como no fue tan bien cuando asume el gobierno de Menem y la Argentina había pasado por una crisis económica e inflacionaria grande, lo único que volaban eran las exportaciones a Brasil, digamos, crecían.
Brasil viene nuevamente, porque fue el Itamaraty en esto es muy constante con el tema de la hipótesis mercado común, o sea, la opción de mercado común. Nunca hicimos un estudio para definir por qué era mejor un mercado común o una unión aduanera que una zona de libre comercio, como lo hizo Europa cuando definió en cada instancia, cada forma de integración. Hubo estudios independientes que evaluaron el impacto. Y le propusimos eso a Uruguay y Paraguay, que todo el mundo adhirió. Muchos años después, en una charla... Usted dice que nunca hubo un estudio previo. Se propuso esa fórmula, pero no, voluntariamente, se propuso esa fórmula, exacto, y además en 4 años, cuando ya la Unión Europea en el año 94 tenía 30 y pico años de construcción de políticas comunes y de instituciones comunes, o sea, en 4 años. Además es muy difícil tener políticas comunes si no hay instituciones comunes donde se delega cierta soberanía, porque si uno siempre negocia en función del interés nacional, o sea, por eso yo creo que la opción así hemos estado, ¿no? Así hemos estado todo el tiempo quejándonos unos de otros, ¿no? Por ejemplo, usted mencionaba a Brasil hace un rato y yo miro los mensajes de los oyentes, me encuentro con este de Jorge, que dice: Brasil es quien ha violado constantemente el arancel externo común, importando trigo de Estados Unidos sin aranceles, aduciendo faltante en la región. Sí, este es uno de los tantos episodios que ha habido, ¿no? Eso es cierto, porque le doy otro episodio que es muy claro. Nosotros tenemos un arancel externo común muy alto en bienes de capital, porque Brasil nos quería vender bienes de capital a todos. Sin embargo, Brasil tiene un régimen que se llama paraarancelario, no sé cómo se llama, pero el que quiere importar un bien de capital que no se produce en Brasil, lo importa con 0 arancel. Es un régimen específico. Nosotros nunca hemos objetado ni hemos llevado esto a solución de controversias dentro de Mercosur. Entonces, Uruguay, Paraguay y Argentina pagan altos aranceles sobre bienes de capital importados, algunos de los cuales Brasil no produce, que no se producen en la región, pero Brasil tiene un régimen de excepción de Brasil. Entonces, por eso yo creo que lo mejor es consolidar una zona de libre comercio, porque también es un espejismo creer. Para usted hay que bajarse del sueño o de la aspiración o de la ficción de la unión aduanera, hay que bajar al nivel anterior, pero que sea correcto y sea cierto, sea una zona de libre comercio. Sí, no es bajarse, es sincerar. El NAFTA es tremendamente creíble y es una zona de libre comercio. Y México hoy es el gran exportador de manufacturas de Latinoamérica, no es más Brasil. Y tiene una zona de libre comercio. Eso no le ha impedido a México atraer inversiones de terceros. Lo que te impide es, si no sos creíble, flexibilizar no ayuda a la credibilidad, porque no se entiende, porque el mundo tiene reglas, y las reglas hay que cumplirlas. Uno es una cosa o es la otra. No es un vale todo. Y una zona de libre comercio permitiría esto que Uruguay y Brasil quieren, eso de negociar por su lado. Si se hace con previsibilidad, si se renegocia, si hay consenso total entre los 4, si es una ruptura ya no sirve, tiene que haber consenso. ¿Cómo se puede ayudar al consenso en Argentina? Porque Argentina, digamos, es hoy la que parece que querer seguir manteniendo el status quo, que para mí es la opción menos deseable, porque así vamos a terminar con una ruptura si mantenemos el status quo. Entonces, lo mejor es sincerar. Si vamos a perfeccionar la unión aduanera, los países, hay que darse un programa, los países tienen que comprometerse a rajatabla a cumplir ese programa, y eso va a hacer que el Mercosur sea creíble. Si no, hay que reformularlo en zona de libre comercio. Eso tiene el costo de reformular los tratados, pero en la medida que haya consenso. Seguramente le van a decir que lo que usted propone es muy complejo. Implica de hecho, redactar de nuevo los documentos fundamentales del Mercosur y que después esos documentos reformados pasen por la aprobación de los respectivos parlamentos. Y la flexibilización también. O se va a poder flexibilizar. En Argentina, por ejemplo, si Uruguay flexibilizara y nosotros admitiéramos que negociara libremente con terceros, eso afectaría al arancel externo común inmediatamente. Hay quien podría presentar una denuncia por inconstitucionalidad, porque en Argentina los tratados internacionales tienen el mismo estatuto que la Constitución. Nosotros no podemos violentar tratados internacionales. Entonces, si algún productor se viera afectado, industrial, supóngase, porque hay alguna supuesta triangulación de un tercer mercado vía Uruguay,
diría, mire, a mí me aseguraron un arancel externo común y por este tratado me lo están lesionando, y eso es inconstitucional porque viola el tratado. Entiendo. Así que entonces, para usted hay que recorrer ese camino, que capaz que... Pero no alcanza, no alcanza con recorrer ese camino. Además de recorrer ese camino, que es un camino básico que hay que recorrer, sincerar, o sea, ¿a qué integración nos comprometemos los líderes y la vamos a cumplir? Nos vamos a dar un programa y las vamos a cumplir. Además de hacer eso, que eso va a implicar alguna negociación en relación a las normas del Mercosur, al Tratado del Mercosur, el Mercosur se tiene que dar una estrategia para un desarrollo sustentable, innovador, inclusivo. El Mercosur tiene que volver a ser un proyecto que entusiasme. Vi eso en sus orígenes. Vi ese planteo suyo en la columna esta de prensa. ¿Me permite la segunda pausa? Y en el final, en los minutos que nos quedan, me cuenta qué es eso, cómo se lograría que el Mercosur volviera a entusiasmar, el término que acaba de emplear usted. Necesitamos un Mercosur que vuelva a entusiasmar, decía sobre el final de la segunda parte de la entrevista nuestra invitada, la economista argentina Beatriz Nofal. Vamos a pedirle que nos explique un poco mejor en qué consiste eso. Ya abrimos el espacio. Sí, Beatriz, en su nota, en su columna, esa previa a la cumbre, en la que todavía usted no sabía lo que iba a pasar, pero bueno, independientemente de eso, usted señalaba, el Mercosur tiene que sincerarse. ¿Qué tipo de tratado es? Usted dice, tiene que sincerarse en el nivel zona de libre comercio, pero además proponía una agenda estratégica a 10 años. ¿Vemos eso? Sí, perfecto. Bueno, yo lo que decía es que el Mercosur tiene que volver a entusiasmar, ¿no? Nos tiene que entusiasmar a todos y obviamente entusiasmar las inversiones. Y por eso necesitamos crear una Agenda 2030 del Mercosur que sea consistente con la estrategia, porque tenemos 2 pactos internacionales que los países hemos suscrito. Uno es la Agenda Naciones Unidas de Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030, y la otra es el acuerdo, los compromisos del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático. Entonces, con este fin de incorporar los acuerdos y tener un proyecto que nos entusiasme y que además empuje el crecimiento, el principal problema por el cual el Mercosur se achicó es por la falta de crecimiento de los socios, yo proponía 5 acciones principales. La última tiene que ver con la negociación externa, y me voy a referir luego a eso, pero brevemente, lo primero es tener un plan y un programa regional de inversiones en infraestructura sostenible. Hoy estamos viendo que el pilar del plan que lanzó Biden en Estados Unidos es un plan de infraestructura sostenible, y acá te contamos con el apoyo del BID, que ha hecho enormes contribuciones en la materia para fortalecer las capacidades de los gobiernos nacionales y subnacionales de implementar y fortalecer los mecanismos de financiamiento para atraer al sector privado. Hoy el sector privado no invierte si no es los grandes fondos de inversión en inversiones que cumplan con lo que se llaman los estándares ESG, los estándares de sustentabilidad económica, social, ambiental y de governance. Bueno, lo segundo es modernizar el marco regulatorio regional de compras públicas. Tenemos primero los nacionales y después el regional, a fin de privilegiar las compras verdes, o sea, tener, digamos, compras de infraestructura sostenible, las compras de pymes, cuotas para equidad de género y las compras públicas de innovación, que son claves para los unicornios tecnológicos. En Estados Unidos, los grandes desarrollos tecnológicos, empezando el Internet, se han llegado a partir de compras públicas del Estado. Entonces, esto está dentro de las directivas de la Unión Europea, por ejemplo, las compras públicas de innovación, como uno de los objetivos, y está legislado en Europa y en cada uno de los países en consecuencia. Bueno, tercero, impulsar el emprendimiento, la innovación e iniciativas. La innovación es el motor, innovación e inversión son los motores de crecimiento. Iniciativas conjuntas que potencien las capacidades y emprendimientos en el campo científico-tecnológico, que tenemos muchísimas. Y esto, para esto yo propongo que se cree un fondo de capital regional emprendedor, y quizás el fondo de asimetrías, transformarlo en un fondo regional de capital emprendedor, y bueno, asignaciones diferentes de cuotas de beneficio en función del tamaño de los países. O sea, me parece que Uruguay y Paraguay deberían tener mayor acceso. Y una estrategia conjunta para atraer
inversiones en empresas multinacionales, no solo para producir, sino para hacer investigación y desarrollo alineado con esto. Y hay muchos campos: salud humana, animal y vegetal, genética, energías renovables, uso de energía nuclear con fines pacíficos, software y servicios con conocimiento intensivo, industrias culturales. O sea, la región nuestra es riquísima en industrias y en contenido cultural. Tercero, cuarto, formular una política regional de movilidad sustentable que ofrezca incentivos para la transformación y la producción de vehículos eléctricos en la región. En el 2030, 2040 y hacia el 2050, ninguna de las automotrices va a seguir produciendo vehículos convencionales con motor a nafta o a diésel. Entonces, tenemos que impulsar esto, y esto sería importante hacerlo juntos. Y quinto, porque el sector automotriz es un poco el corazón industrial de la integración dentro de Mercosur. Sí, siempre fue así, por lo menos desde su génesis, ¿no? Desde el arranque. Exacto, desde el acuerdo que negocié en su momento, en julio del 87, me acuerdo bien, con Salecki, que era el responsable de CASEC en Brasil. Y quinto, negociar, y esto no lo hemos hecho, y el Mercosur no impide, y es un déficit enorme negociar conjuntamente la Organización Mundial de Comercio para que se implemente, para reclamar el cumplimiento constitutivo del Acuerdo de Agricultura, que fue un acuerdo constitutivo de la OMC, pero se puso afuera del acuerdo marco, y que en su artículo 20 establecía la reforma permanente del sector, o sea, la apertura, la eliminación del proteccionismo agrícola. Nunca se avanzó en la eliminación del proteccionismo agrícola en los países desarrollados, y como China ingresó en 2001, siguió con las mismas reglas que tenían Europa, Japón, Estados Unidos. Tampoco China es abierto, ni Corea. Entonces nosotros necesitamos que esto se cumpla, porque si no, cada vez que negociamos individualmente, entramos en desventaja, es como jugar un partido de fútbol, que usted me hizo escuchar todos los resultados de los partidos de Uruguay antes, con la cancha desnivelada. Usted entra y lo llenan de goles, ¿ah? Entonces, esto hay que hacerlo, pero además para negociar los nuevos acuerdos. Se está negociando el acuerdo de comercio electrónico. Juntos vamos a negociar mejor que si negociamos. Y todos se están negociando las nuevas reglas del orden mundial en la OMC. También está pendiente, ¿no? Y bueno, sí, y no negociamos juntos. Es interesantísimo, lo que expone, es interesantísima esta agenda que acaba de puntear. Ahora, curiosamente, de estas cosas no se habla en el Mercosur, no las vemos como preocupaciones, como inquietudes, ¿no? Usted se fue para otro lado por completo, ¿no? No, porque hemos burocratizado la negociación. Está bien que tengamos equipos técnicos, pero los líderes se reúnen una vez cada tanto y no hay, o sea, yo me acuerdo, porque participé de las charlas entre Alfonsín y Sarney, y qué nivel de charlas era, y cuando se debatían y uno presentaba los problemas. Entonces yo he sido testigo y agradezco, y tengo el honor y el privilegio de haber participado en la construcción de esa, que es la principal política de Estado de la democracia en la región. Entonces creo que los líderes se tienen que involucrar, pero para eso es necesario también contar con mejor asesoramiento profesional. Y yo creo que no, o sea, estamos tan embretados en los problemas de corto plazo que no estudiamos lo suficiente. Por un lado, no analizamos la historia, ni analizamos... O sea, creo que los presidentes no están siendo bien asesorados, o sea, se lo digo sinceramente. Creo que hay opciones para construir un Mercosur mejor, un Mercosur que impulse el crecimiento, que impulse el desarrollo sustentable, que sea inclusivo, pero eso requiere sincerar qué tipo de integración vamos a construir, darnos un programa y cumplirlo para ser creíble nuevamente y para atraer inversiones, y después tener algunos ejes estratégicos que apuntalen el desarrollo de la región, como lo tiene China en su gran espacio continental, que es un continente en sí mismo. Entonces creo que tenemos, además hoy la política industrial se puso de moda en todo el mundo. Hace unos años era mala palabra. Hoy Estados Unidos y Europa están haciendo política industrial para salir del COVID, o política de desarrollo productivo, porque no es solo para la industria, es para el conjunto de los sectores. ¿De esta manera usted cree que se entusiasma la gente
compra el Mercosur así? Yo creo que sí, y me parece que sabe que sería muy bueno reactivar los mecanismos de participación en Mercosur. Había mecanismos de participación empresaria, me parece que los tenemos que reactivar a fin de que el conjunto de la sociedad aporte. Beatriz Nofal, doctora en Economía, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva, gracias por tirar esta hoja de ruta incluso, que puede ser una buena base para seguir discutiendo el tema en el programa con otras voces. Volvemos a conversar, charlamos otro día, si le parece. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.